Buenas tardes, compañeros, maestra. El caso que analicé es la diferencia DS-386. Estados Unidos, determinadas prescripciones en materia de etiquetado indicativo de país de origen. Este es un caso que da para un análisis mucho más profundo y que todavía no ha concluido, puesto que las medidas tomadas por Estados Unidos tras el fallo favorable para México no los han puesto en cumplimiento, a decir de México, y del propio grupo especial que ha elaborado un informe sobre el cumplimiento. Sin embargo, por cuestiones de espacio, comparto con ustedes solo algunos de los puntos que a mi parecer son los más relevantes. De manera resumida, esta diferencia se originó de diversas disposiciones en materia de etiquetado de país de origen de productos cárnicos, implementados por Estados Unidos y que, a decir de México, incumplen con varios acuerdos abarcados. Los artículos sobre trato nacional y acceso al mercado del GATT de 1994, el acuerdo de obstáculos técnicos al comercio, el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, el acuerdo sobre normas de origen, resultando discriminatorios de productos importados. Es un caso que me pareció sumamente interesante por varios motivos. Primero, las medidas impugnadas afectan los productos cárnicos que se venden a los consumidores. Sin embargo, la diferencia se inició por la afectación a las importaciones de ganado. En segundo lugar, las medidas impugnadas no son discriminatorias de jure, pero tienen ese efecto de facto. Tercero, es un caso en el que existe pluralidad de demandantes, pues Canadá presentó una diferencia en el mismo sentido, por lo cual el OSD determinó que el mismo grupo especial resolviera ambas diferencias en el mismo procedimiento. También me pareció interesante que la diferencia en cuestión se realizó contra varios ordenamientos de nuestro vecino del norte: la ley sobre etiquetado de país de origen, la norma definitiva de 2009 y una carta emitida por el secretario de Agricultura, la llamada Carta del SAC. Uno de los argumentos de México, que fue constatado por el grupo especial, era que estos elementos, a pesar de ser instrumentos distintos en el ordenamiento de Estados Unidos, debían considerarse como partes de una misma medida impugnada. Esto es importante, ya que el análisis de cada instrumento por separado podría haber llevado a la conclusión de que eran acordes a los acuerdos abarcados. Sin embargo, al analizar su acción conjunta de forma integral, el grupo especial determinó que efectivamente su resultado resultaba en la adición de restricciones que violaban dichos acuerdos. Respecto a las alegaciones de que las medidas de etiquetado incumplían con el acuerdo OTC, lo primero que hizo el grupo especial fue constatar que efectivamente esas disposiciones constituyeran un reglamento técnico, para lo cual se basaron en tres criterios fundamentales que se pudieron colegir del análisis jurídico del propio acuerdo: que tuviesen un carácter obligatorio, de aplicación a un producto o productos identificables, y que el documento estableciera una o más características del producto. Un aspecto interesante es que, en los instrumentos normativos impugnados, los productos abarcados son los cortes de carne bovina y porcina, pues, como ya lo mencionamos, el reglamento de etiquetado es sobre el producto que se vende al por menor. Sin embargo, los productos que están en litigio son las cabezas de ganado importadas de México, no la carne misma. Este hecho originó que se pusiera en duda la aplicabilidad de estos ordenamientos como reglamentos técnicos, pues no son aplicables directamente a los productos en litigio. Sin embargo, el grupo especial constató que sí era aplicable, pues aunque el cumplimiento de esa medida era una obligación para el minorista, la obligación afectaba directamente a toda la cadena, que tenía que proporcionar la información de manera que el minorista pudiera cumplir con la misma. Desde un punto de vista formalista, la categoría de productos abarcados por la medida sobre el etiquetado de país de origen incluye únicamente la carne y no el ganado. Sin embargo, estas prescripciones son imposibles de cumplir si toda la cadena no proporciona la información. Además, la medida sobre el etiquetado de país de origen no impone la obligación solo al minorista, sino a cualquier persona que realice operaciones de suministro a un minorista. Desde mi punto de vista, la resolución favorable que obtuvo México en esta diferencia se definió en base al párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, el cual establece: los miembros se asegurarán de que, con respecto a los reglamentos técnicos, se dé a los productos importados del territorio de cualquiera de los miembros un trato no menos favorable que el otorgado a productos similares de origen nacional
y a productos similares originarios de cualquier otro país. Los elementos esenciales en este texto para determinar que las medidas eran violatorias eran: primero, que los productos importados sin litigio sean similares, en nuestro caso ganado mexicano versus ganado norteamericano. Segundo, que los productos importados tengan un trato no menos favorable que los nacionales similares. Respecto al primer punto, creo que no es necesario extenderme. México pudo demostrar sin mayores dificultades que se trata de productos similares. Quizás solo valga la pena mencionar que México solicitó, y el grupo especial estuvo de acuerdo, en que los términos producto similar y trato no menos favorable debían interpretarse de acuerdo al párrafo 4 del artículo 3 del GATT. Respecto al segundo elemento, en mi opinión el más sustancial en esta diferencia, sobre el trato menos favorable, si bien las medidas de etiquetado de país de origen no requieren expresamente dar un trato menos favorable al ganado importado, esto ocurre de facto, pues las medidas tienen este efecto práctico. La necesidad de mantener un rastreo del origen de la carne implica mayores costos para los productores de carne y riesgos de cumplimiento, lo cual genera un incentivo real de solo utilizar carne estadounidense. Esto se refuerza por los siguientes argumentos que proporciona México. Primero, los vacunos de engorde son un producto comerciable en un mercado muy sensible al aumento de costos. Segundo, los vacunos nacidos en México representan una pequeña porción del total de los vacunos sacrificados en Estados Unidos. Por este motivo, es más fácil para los productores tomar la decisión de prescindir de ganado extranjero. Tercero, antes del establecimiento de la medida sobre etiquetado de país de origen, la existencia de vacunos mexicanos y estadounidenses se mezclaban normalmente en todas las partes del proceso de producción. Los costos de cumplimiento son sensiblemente más altos para los productores que usan vacunos de engorde mexicanos. Aunque los Estados Unidos argumentaron que toda nueva reglamentación entraña costos potenciales de cumplimiento, el argumento de México no fue en contra de los costos en sí, sino contra la forma diferenciada en que se distribuyen esos costos, que resultan más altos para la carne y el ganado importados. Esto tuvo también el efecto real de que muchos productores de carne en Estados Unidos tomaron la decisión de utilizar únicamente carne nacional, para evitar incurrir en costos adicionales debido a las restricciones sobre el etiquetado de país de origen. Otros productores empezaron a aplicar un descuento a las cabezas de ganado importado, debido a que el mercado de productos cárnicos es un mercado poco flexible y no podían trasladar los costos adicionales directamente a los consumidores. Gracias y buenas noches.